Entre siglos, un podcast de Héctor Aranda. ¿Quiénes son los dioses griegos? Vamos a hablar de ese panteón. Venga. Aquí esto lo podríamos analizar desde un punto de vista muy puramente histórico, ¿Vale? Y luego desde un punto de vista un poco más espiritual. Vale. Claro. Desde un punto de vista histórico, antes ya he dicho que los micénicos son esos protogriegos de la Edad del Bronce. Son protogriegos en el sentido de que sabemos por sus textos, en Lineal B, que hablaban una versión más antigua de griego. Eso se sabe. Vale. Y ahí tenemos precisamente ya una serie de divinidades, de dioses, que son Diwe, Zeus, que son Dioniso, que tenemos aquí a Posidao, que es Poseidón. Vale. Tenemos a Atena, que es Atenea. Tenemos aquí esta serie de dioses. La mayor parte de los dioses del panteón griego ya existía precisamente en la sociedad micénica. O sea que en ese sentido los podemos retrotraer a mucho más. Es una herencia cultural de esta cultura efectivamente, micénica, ¿no? Y desde un punto de vista ya quizá un poco más espiritual o de antropológico de cómo surge esto, en el fondo lo que tienen en común casi todas las divinidades del mundo antiguo, de Grecia, de los micénicos de antes, etcétera, es que están muy conectados con los elementos naturales. Esa es una de las claves. Es animista, ¿no? Sí. Claro, es animista en el sentido de que cada divinidad está representando o tiene como atributos el poder de la lluvia, los truenos, Zeus. Cada estanque tiene una ninfa. Los ríos tienen sus propios dioses. Helios, con Apolo ahí, es el que controla el sol. Selene, claro, la luna. Deméter con la agricultura y los ciclos de las estaciones mientras busca a su hija Perséfone, mientras está con ella de vuelta. Hablaremos etcétera. del mito de Perséfone. Hablaremos de estas cosas, claro. Que hay mucho. Entonces, claro, la religión se construye en el caso griego y en el caso de muchísimas civilizaciones del mundo antiguo a partir de lo conocido, que es la naturaleza en el fondo, y luego también el miedo a lo desconocido. Ya. En el fondo, yo suelo definir religión como concepto como más o menos una especie de sistema de creencias que permite a una comunidad explicar lo que se sabe y lo que no se sabe. Y lo que no se sabe sobre todo es el miedo a la muerte. Por eso siempre en todas las religiones hay algo que ocurre en el momento en que uno muere. Puede ser ir al purgatorio, puede ser ir al cielo, puede ser ir al inframundo, lo que sea, pero siempre hay un ¿qué hay después de la muerte? A nivel antropológico podemos decir que en todas las culturas, y esto es curioso, ¿no? Porque pasa en cualquier parte del globo, en cualquier periodo del tiempo, que todas las culturas tienen un miedo irracional, bueno, vamos a decir, un miedo irracional a la muerte, y que en todas estas culturas, sea cual sea su religión, pues yo me defino como católico, yo no tengo ningún problema, ya lo saben los estos, pero todos tenemos ese ¿qué va a pasar después? Eso es. Los griegos también lo tienen, ¿no? También el Hades. lo tienen. El Hades, claro, el Hades. Todas las ánimas viajan, o sea, bajan más bien, descienden ahí y no hay que pensar en una especie de inframundo, modo infierno en el que están sufriendo al estilo de Sísifo, Tántalo. Esos son seres mortales que han sido castigados. Era simplemente, bueno, pues que las ánimas están ahí y ya está. Que hay una especie de lugar intermedio por ahí al que van los héroes, vale, sí, pero eso en el fondo para los mortales no era algo que estuviera disponible. Lo importante, eso sí, era ir al inframundo siguiendo los rituales adecuados para que el cuerpo, o el ánima más bien, descansase. Si no se le deposita con la moneda o monedas ahí en los ojos o en la boca o en alguna parte del cuerpo, vamos a entrar en este punto. Venga. ¿Cómo es el viaje de un mortal que está en Beocia, que era carpintero, y de repente, pues bueno, al corral de los quietos, se nos ha muerto? Que si fuéramos griegos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O cómo sería su ritualística para ir al Hades? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? En función de la época, va a predominar o bien la inhumación, es decir, el enterrar el cuerpo como tal, o bien la incineración, que es quemar el cuerpo. Hoy en día tenemos un poco de todo también, de hecho. Allí va más un poco en función de la época. Y sobre todo, tiene que haber una serie de pasos, una procesión fúnebre, que muchas veces antes iba precedida de una especie de como este salón en el que estamos,
el fallecido tumbado, que se vea, ¿no? Que está que muerto. Se le vea, unas plañideras al lado que le lloran. Una laudatio, que es en Roma, ¿no? Una laudatio, ahí está. De hecho, lo de las plañideras es algo muy curioso porque eran mujeres normalmente contratadas para ello. Son Podían profesionales ser de llorar. pero eran profesionales. Y hace no tanto lo seguía viendo hasta en España, hace un par de generaciones. Qué bueno. Esto lo he hablado con estudiantes y alguna vez sí que me han dicho, pues mi abuela me dijo... Era llorona profesional. Algo así, sí. Y es que y está en Egipto, está en Grecia, está en todas partes. Entonces, esa serie de rituales eran necesarios para que, digamos, el cuerpo ya abandonase lo terrenal, sobre todo el ánima, ya estuviese preparada para descender. Vale. Y aquí siempre se habla de eso, de descender. Entonces, se le lleva al cementerio de turno, se entierra al difunto. Hay una serie también de rituales allí, de depósito de ofrendas, de libación, es decir, derramar normalmente vino en su honor, y periódicamente esa tumba tenía que ser visitada para demostrar que se le recordaba. Tampoco hemos cambiado tanto, en el fondo. Es que al final es siempre una serie de pasos que tejen la vida social y la vida que en el más allá, en el fondo. Es que me parece muy interesante en el sentido de que lo que tú mismo has dicho, los rituales que a día de hoy más o menos tenemos estandarizados en la cultura española, porque nosotros somos españoles, ¿vale? Quien no se haya dado cuenta ya a estas alturas, bueno, somos de aquí, de España. Nuestra cultura y nuestra tradición al final bebe mucho la cultura grecolatina. Y todos los rituales de, pues, derramar una copa en honor del fallecido, que haya una pompa fúnebre siguiendo al difunto hacia pues en este caso, a que nosotros o enterramos o incineramos. O simplemente el hecho de ese velatorio previo en una estancia donde todo el mundo queda constatado o se constata que efectivamente ese muerto pues ha fallecido, es que es muy similar y han pasado 3.000 años desde el mundo griego. Y posiblemente viene de mucho antes, claro, porque ahora analizamos la cultura griega porque tenemos fuentes, documentos que nos hablan de ella. De los mecénicos casi no sabemos nada. Sabemos un poquito por la arqueología, pero ¿y de antes? Claro. Al final. Y luego entonces, digamos que el ánima, ya cuando desciende, claro, necesita tener esa moneda ahí a mano. ¿Un óbolo? Que se la da un óbolo, ahí está, muy bien. Que se la da a Caronte, ese barquero que tiene la misión de transportarla al otro lado de la laguna Estigia, ¿no? Sí. Creo. Y ya, bueno, pues ahí puede descansar. Si no le dan la moneda, pues entonces se queda ahí vagando hasta la eternidad. Jo, macho, es que hasta para pagar hay que morirse, ¿eh? Sí, aquí vamos. A mí, una lectura que saco de esto, y ahora me dices tú, es que las divinidades griegas, tú venías diciendo que pueden haber castigos, que pueden haber conflicto. Yo lo veo muy distinto a la divinidad cristiana. En el sentido de que... Sí, hay un cambio de concepto ahí. Eso a lo que llamamos Dios, a día de hoy o en el mundo cristiano, es un ser, al revés, redentor y de paz. Sí. Pero en el mundo griego, y ahora entramos con el antropocentrismo, los dioses griegos, al revés, son elementos que castigan. Son dioses que no tienen una moral definida. Que castigan, que son caprichosos. Sobre todo que son caprichosos. Son Claro, mi pregunta va por ahí, en ese sentido de... Los dioses griegos realmente tienen muchos rasgos humanos. Sí. En el sentido más interiorizado del mismo. Es decir, son personas que, bueno, son seres que pueden sentir odio, amor, celos, ganas de venganza. Vamos por ahí. ¿Por qué las divinidades griegas tienen una serie de características humanas? Aquí lo has planteado muy bien. En el cristianismo y en otras culturas, en otras religiones normalmente monoteístas, es verdad que la divinidad, en mayúsculas, Dios, está en otro plano directamente. Es superior a todo este tipo de deseos, debilidades, etc. Deus ex machina, ¿no? Deus ex machina, totalmente. Mientras que en las religiones muchas veces politeístas, o al menos en este caso la griega y la latina en el fondo, que bebe mucho de la griega al fin y al cabo, lo que tenemos es dioses con mentalidad de niños pequeños, que son caprichosos, que quieren, vamos a hablar en plata, violar a una mujer, pues la raptan. Que violar a un chaval, pues también le cogen y ya está, no van a pedir nada. Que se enfadan entre ellos y matan a 2 ciudades mientras pelean entre ellos, pues ya está, no pasa nada. Los dioses, digamos que piensan de los humanos, que de los mortales, al fin y al cabo, que son creaciones suyas,
que son como para nosotros las hormigas, en el fondo, que tampoco es que estemos muy preocupados por si andando mientras paseamos por el parque pisamos un hormiguero. Decimos, bueno, pues ya está. Pues los mortales para los dioses eran más bien de la misma manera. Y esto, claro, en el fondo, la razón de ser de esto es que, al igual que para los griegos, la naturaleza está personificada en estos dioses, es que al mismo tiempo ellos, los seres humanos, son los que dan forma mentalmente y físicamente a sus dioses. Tal cual somos nosotros, tal cual son nuestros dioses. Esa es la idea principal. Es antropocéntrico. Antropocéntrico total, claro. El mundo... y por eso el cristianismo, el judaísmo, etcétera, rompe muchísimo con ese esquema. Es que me parecía interesantísimo y esto lo tenía que preguntar sí o sí porque me parece de las mayores diferencias que hay entre culturas, en ese choque cultural, ¿no? Que al final para el mundo griego, y esto se puede ver muy bien en la arquitectura, todo está hecho a la medida del hombre. Todo está hecho bajo las proporciones de un humano, todo está hecho para que quede perfectamente encuadrado en el hombre. Absolutamente todo, desde la escultura, la arquitectura, su propia forma de representar a sus dioses con sus mismos miedos, con sus mismas problemáticas. Son dioses imperfectos. La representación física. No se les ocurrió, más allá de las metamorfosis, de Zeus cambiando de piel, cuerpo, por así decirlo, y dice, pues ahora soy un toro, ahora soy una vaca, ahora soy un cisne, lo que sea. Más allá de eso, son seres idénticos. Humanos. Claro, Hefesto es el jorobado, el que cojea. Vaya, Afrodita, que es la diosa del amor, pues es la más sensual, la más sexy, sexual. Claro, al final es que no, es muy peculiar porque no se les ocurrió decir, no, tienen tres pies. Para eso ya meten ahí a lo mejor pues a los gigantes o determinados monstruos. Pero los dioses como tal, que son el centro al final del sistema de creencias, eran humanos. Vale, vamos a ir por ahí. Eran antropomórficos. Eran antropomórficos.